Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy la psicóloga Zairaque Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho afecto y mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT y la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando sobre tejiendo puentes a lo diferente, para lo cual contamos con la presencia del psicólogo José Joaquín Magaña Suárez. Recuerden que este espacio es para ustedes en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre esta temática y sobre otras que el equipo de los consultorios psicopedagógicos han preparado para esta ocasión. Y bueno, ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, al psicólogo José Joaquín Magaña Suárez, en la que, bueno, vamos a darle lectura a grandes rasgos su semblanza. Joaquín Magaña es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene estudios de maestría en Musicoterapia Humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, maestría en Análisis Existencial por el Círculo de Estudios Existenciales, así como una especialidad en Psicoterapia de Grupos por el mismo instituto, y un diplomado en Psicología y Sexualidad. Tiene varios años de experiencia en orientación vocacional y se ha desempeñado como docente a nivel bachillerato, licenciatura y posgrados diversos. Actualmente se dedica a la práctica clínica individual y de grupos, así como brinda asesoría a empresas en el área de recursos humanos y coordina grupos de estudios sobre filosofía y terapia existencial para terapeutas de México, Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la presentación, pero también por la invitación a poder participar con ustedes. Excelente. Les recuerdo al público que nos está escuchando silenciar sus micros y apagar sus cámaras, así como para que fluya la transmisión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones y comentarios. El link de asistencia se pasará al final de esta entrevista. Y bueno, estimado maestro Joaquín, hay muchas, está súper interesante las preguntas, el planteamiento de este tema, tejiendo puentes a lo diferente. ¿Por qué consideras que es importante tejer puentes hacia lo diferente? Ok, una pregunta, yo veo en mi pantalla como duplicada la vista, no sé si es así como debe verse y Teams está medio raro o... Lo que pasa, maestro, que se está transmitiendo en vivo y entonces, bueno, abajo aparece como nos están viendo el público y en la parte de arriba aparece como, hay una distorsión como de unos segunditos nada más. Ah, Ajá. Uh-huh. Bien, aquí podemos meter a Dark, la serie de Netflix, para analizar, pero bueno. Ok. A ver, el tejer puentes a lo diferente considero es importante porque pocas veces reparamos en lo distinto. Reparar en lo distinto significa ir, y con eso quiero decir, me refiero a ver qué es lo que miro diferente, ¿no? A quién miro diferente, qué de lo que hace el otro me parece distinto de lo que yo hago. Y es importante, sobre todo en un tiempo en el que nos encontramos, donde la violencia vuelve a tomar parte del discurso social que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Ucrania y con Rusia, o en Ucrania a partir de lo que sucede con la invasión rusa, lo que sucedió recién en el evento deportivo ahora en el estadio de Querétaro, lo que pasa en México con el tema de los inmigrantes en la frontera pues con Centroamérica, en Chiapas, en el mismo Tabasco, lo que sucede con los inmigrantes en la frontera con Estados Unidos, lo que pasa con el muro que estaba por construirse o se construyó ahí todo raro por Trump, lo que sucede ya mismo con el comunicado de prensa que sacó recién la presidencia para hablar de un colonialismo del que ya no se forma parte. A ver, que el comunicado está escrito con las patas, ¿verdad? Pero hay un mensaje allí que se dice, ¿no? Y me parece ese mensaje de fondo importante, quizá no de forma, pero de fondo es muy importante. Me parece importante porque se ha pensado que el extranjero o la extranjera, el distinto, es completamente distinto a mí, tan diferente que podría estarme poniendo en riesgo, ¿no?
la percepción del inmigrante, la inmigrante en Estados Unidos, pero también en México, es de peligro, es de acecho, es de evitar conquistas. Y es que hemos sido conquistados, ¿no? En nuestra historia tenemos la idea de conquista como el extranjero que vino a poseernos en tanto episteme, pero identidad, religión y evidentemente espacio geográfico. Pues hicieron de México una colonia, pero así de toda América y así de África, etcétera. Entonces, esta idea que permea desde tiempos remotos por la extranjería nos mira entre seres humanos, o nos miramos entre seres humanos como completamente diferentes y un diferente que amenaza mi existencia. La pregunta por el hay que tejer puentes hacia lo distinto va precisamente de cuestionar nuestra mirada de extranjería del otro o de la otra, y de también de ponernos a pensar o reflexionar qué es o quién es ese extranjero o extranjera, y si en realidad representa para mí un peligro, ¿no? O qué consideramos, pues, como pregunta retórica un poco para seguir la conversación, mi diálogo con ustedes es justo esto, ¿no? El asunto de qué pensamos distinto a nosotros y cómo impacta la diferencia en nuestro estar siendo en el mundo. Si esa diferencia en verdad me afecta, pues podemos ver múltiples formas de lo distinto y de la exclusión o la expulsión de lo distinto, como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, que pone en su libro La expulsión de lo distinto como todo lo que me parece completamente diferente de mí. Pero bueno, usted dígame si pasamos a otra pregunta, sí. Sí, claro. Está muy interesante esto que está planteando y ahorita que le estoy escuchando, maestro, estoy planteándome que incluso, y creo que tiene que ver con la siguiente pregunta, nosotros cuando acudimos a terapia, de cierta manera pensamos que vamos a hablar de otros, ¿no? O que vamos a hablar porque tengo un problema con otra persona, o tengo un problema con papá, con mamá, con el hermano, con la pareja, ¿no? Pero muy en el fondo nos vamos dando cuenta en ese proceso que es como, es explorar creencias, heridas, y esas, muchas veces esas son voces de nuestra propia historia, ni siquiera es una voz propia, ¿no? Cómo vamos construyendo este, esa singularidad. No sé si tiene que ver con la siguiente pregunta, pero la que le quiero hacer en este momento es dónde nos encontramos antes de cruzar dicho puente. Me sorprendo porque aunque yo las escribí, no las revisé recién, pero me gustan las preguntas. Al mismo tiempo, fíjese, su intervención me hace tomar una postura un tanto diferente. A ver, yo considero, o sea, no porque yo lo considere, sino porque lo he leído y me ha gustado esa lectura existencialista en sí misma, pues filosófica, de la filosofía existencial, en donde sostiene la idea de que al principio, ¿no? Es el nosotros, antes del tú. Maurice Merleau-Ponty, un filósofo francés, menciona algo bien bonito y dice, antes de que exista el yo, llega el cuerpo, ¿no? O sea, antes del yo, como lo que consideramos en tanto identidad o decir, este soy, y la pregunta que siempre sugieren hacernos pues, algunos que leen filosofía y otros que estudian psicología, que dicen, necesitas conocerte a ti mismo, pues es la consigna socrática, pues, pero ¿qué es el conocerse a sí mismo sino dar cuenta de los otros que me habitan? Esto es, si llega antes el cuerpo que el yo, hablaba hace un momento con un paciente a las 8 de la mañana de terapia y me decía, mi hija antes no sabe decir yo, tiene 3 años, pero dice tú, ¿no? Y como dice tú, no diferencia si el tú es otro o si el tú es ella misma. Y esto sostiene la idea merleau-pontiana, porque el concepto yo surge a nivel occidente posterior al habla, posterior al dar cuenta de mi cuerpo, posterior al caminar, o sea, en años sí llega después, unos 4 quizás, 5, no sé cuántos años llega, pero sí años después de que yo estoy en el mundo. Entonces, como soy mundo, dice Merleau-Ponty, no tengo un cuerpo, sino soy cuerpo, y en tanto ser cuerpo soy mundo, y como soy mundo, soy otros al mismo tiempo. Entonces, sí que el contexto impacta directamente en mí. Es decir, yo
O sea, estoy hablando y de pronto voy a escuchar que se me sale el acento tabasqueño, pues es que nací allá, ¿no? Pero de pronto puede notárseme cuando haga referencia a otras cosas un acento diferente, pues es que he vivido también en Ciudad de México y algo se me pega, ¿no? Actualmente estoy en Querétaro, pero no, pues no salgo mucho, entonces no se me nota el acento, no copio el acento queretano. Pero de pronto, por ejemplo, mi pareja dice, acabas de tener sesión con un paciente de Uruguay, ¿no? Por ejemplo. Y pues sí, porque se me sale entre mamón y que sí se me pega el acento, podría estar hablando de otros lados. Entonces, dice Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, pues soy mis circunstancias. Y esas circunstancias comprenden el mundo que me circunda o que circundo. Es decir, yo puedo dar cuenta de mi historia en mi forma de caminar, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de decir, en estas gestos que realizo con las manos al hablar. Esto no solamente es mío, sino también es de otros y de otras. Lo que estoy diciendo no es propiamente mío, pues per se, es de los libros que me gusta leer, de los maestros a quienes me gusta escuchar, de las conferencias a las que me gusta ir y aprender, de los diálogos con mis pacientes, con mi pareja, con mis amigos, con mis amigas, con la banda, con mis alumnos y alumnas, o sea, con la banda con la que estoy. Entonces, soy pues al tiempo de este que habla, una mezcla también de los otros y las otras que me han construido, porque somos creadores del mundo y al ser creador de mundo también creo espacios para el otro, para la otra, creo otros, creo otredades. ¿Ah? Al mismo tiempo, yo espero pues que de esta sesión las personas que estén escuchando y que estén poniendo atención, ¿no? Porque podrían conectarse por un punto o la constancia o lo que sea, pero si se metieron y están pendientes, por cierto que se conectaron unas personas que están a punto de salir de la licenciatura de enfermería, de la maestra Yesenia, a las cuales les mando un saludo, me pidieron un saludo, yo pensaba hacerlo así como DJ, pero no me salió la voz, entonces pues un saludo cordial a toda la banda de enfermería. Bueno, entonces yo esperaría pues que luego de esta sesión algo quede, ¿no? No que cambien su perspectiva de vida, no hay nada, pero yo asumo que salimos distintos del encuentro. Cuando empecemos a dialogar por las preguntas y respuestas con usted misma incluso, este diálogo ya tomó otra ruta, pero por su presencia, por su pregunta, por su estar frente mío, ¿no? Y frente a los otros y las otras. Entonces, yo ya no soy quien era cuando entré a la sesión, porque venía preparando una sesión, una forma específica, pero al moverse el diálogo ya soy otro. Y está bien, me va bien. La cosa es que no reconocemos el impacto de los otros y las otras en nuestra existencia. Cuando decimos, antes del puente que se teje a la otra edad, para empezar, habría que pensar que ese puente ya está hecho, ya está tejido, pues per se, en tanto ontológico, pues. Es decir, por el mero hecho de ser humano, ya el puente viene tejido, porque no hay forma de no estar conectados con el mundo. Y ese mundo comprende al otro y la otra. Desde Merleau-Ponty no llegamos al mundo. Desde Merleau-Ponty podemos decir, le nacimos al mundo. Como le nacen las plantas, como le nacen los árboles, ¿no? Le nacimos, emergimos en el mundo, pues, pero nacimos de él, y entonces ya somos mundo, somos otros y otras, somos nuestra circunstancia. Ya mismo, por ejemplo, ahora usted no podría estar sin aire acondicionado, creo, ¿no? Porque está en De hecho, hace Villahermosa, demasiado calor. un chingo de calor, ¿no? Entonces en Tabasco sabemos que hace mucho calor. Eso nos predispone, nos coloca en una situación específica. Aquí yo, en mi departamento en Querétaro, pues tengo frío, porque el depa está así, y de pronto pues podría ponerme un suéter porque a lo mejor me da mucho frío, ¿no? Y eso modifica mi estar y ser en el mundo. Lo mismo pasa, ¿no? ¿Dónde estamos antes de tejer el puente? Del puente en la mismidad, en la unicidad, en lo mío, en la subjetividad más subjetiva, ¿no? Que tengo, que soy yo, en mi creencia de identidad. Pero este yo tiene unas barricadas enormes y construye barricadas enormes que podrían ser peligrosas para mí y para los otros, porque creo que debo mantener mi identidad al no pensar en que en realidad he nacido ya junto con otros y otras. Por el cuidado que tengo de decir, conócete a ti mismo, que no estoy en contra de Sócrates en lo absoluto, adoro a Sócrates, creo más en Sócrates que en Jesús, ¿no? Entonces, esta idea de que él nos propone conocernos a nosotros mismos, Riquer la vamos a decir, es conocernos a nosotros mismos siendo mundo.
Pero si entendemos el Gnosis Atom, el conócete a ti mismo que estaba en el oráculo de Delfos, como un yo soy y nada más yo, y entonces tengo que darme cuenta de mí, ahí estamos a un lado, del otro lado del puente, al menos metafóricamente, y creando un infierno que es el infierno de lo igual, el infierno de lo mismo. No, si contesto o si no, pues dígame, por favor. Sí, a mí me quedó una duda, no sé si el público igual tenga la misma duda, cuando planteas primero al cuerpo que al yo, de alguna manera tiene que ver con este planteamiento que mencionas que somos en el mundo, o sea, nacemos como una planta, ¿no? O sea, el cuerpo es primero que el yo, porque el yo es como un darse cuenta de que existo, ¿no? Exacto, exacto. Cuando voy al yo, hay ya un acto reflexivo, es decir, reflexiono sobre mi experiencia vivida. Ya está vivida, ¿no? Entonces, podríamos aquí ir por ejemplo, la filosofía antigua, Platón y tal, que dicen, hay que llegar a las ideas, al mundo de las ideas, porque el cuerpo solamente es apariencia, porque los sentidos son apariencia. Entonces, como los sentidos son apariencia, no son necesariamente una verdad verdadera, ¿no? Para decirlo así. Necesitamos ir a lo idético, es decir, al mundo de las esencias o de la idea. Y eso está alejado del cuerpo. ¿Ah? Pero Merleau dice, no, a ver, el camino hacia el saber no es uno que vaya hacia arriba, es uno que va hacia abajo, es decir, hacia la experiencia. Si yo coloco la eidética o el idealismo o la razón como parte constituyente de una verdad con mayúsculas, entonces dejo la experiencia de lado. La experiencia es previa a cualquier idea de reflexión sobre quién soy. Entonces llego antes con toda mi experiencia al mundo y me voy invadiendo de mundo y voy invadiendo al mundo de mí. Digo, o sea, cada vez lo invado más como actualmente, ¿verdad? Pero no me refiero a la corporeidad, sino me refiero a la situación de estar y ser mundo, ¿no? Entonces, antes de que emerja el concepto yo, que es netamente occidental y que ha surgido a partir de la modernidad y se lo debemos a Descartes y tal, o Descartes, pues, estuvo la idea de ser única y exclusivamente, ser previamente sensaciones, emociones, experiencia. Es un poco lo que va a retomar y criticar Nietzsche al cristianismo, por ejemplo, el nacimiento de la tragedia va a decir, regresemos a nuestra animalidad, porque el ser humano, por ejemplo, cuando sucedió lo de Querétaro, decían las personas, esos animales, nosotros somos animales, ¿no? La neta, diferentes en concepción, pero es que somos animales, ¿no? Claro. Y el humanismo, pues, le hizo mucho daño al ser humano colocando le hizo mucho daño al mundo colocando al ser humano en el centro del discurso y como lo más importante. Entonces, tiramos a los animales, tiramos a las plantas, pues nos los comemos, ¿no? En diferentes formas, no importándonos que sean, ¿no? No importando que se hayan que hervir 4 días para comerse el armadillo, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera es por el discurso humanista de colocarnos al centro del mundo. O sea, que no somos el centro del mundo, ¿no? Diría Uruguay, pero bueno, ahí. Bueno, tenía la duda cuando mencionas el infierno de lo igual. ¿Cómo conceptualizas ese infierno de lo igual? Sí, nosotros, Byung-Chul Han, por ejemplo, menciona que vamos buscando lo que se nos parece, ¿no? Lo que nos es conocido, lo que nos es igual. Por ejemplo, hace un momento antes, o a lo mejor se escucha todavía, pero hay un vecino que en el edificio donde vivo, coloca música random, ¿no? Se le ocurre ahora, por ejemplo, poner a Natalia Lafourcade y en el 2000 y suena inmediatamente Fernando Delgadillo y luego va a sonar un reggaetón y entonces a mí me vuela la cabeza eso. O sea, por no decir, no puedo con eso, ¿no? Si pones una playlist, pues que tenga sentido, ¿no? Yo iba antes a tardeadas, ¿no? Imagínense qué viejo soy. Iba yo a tardeadas y ponían que si la diosa de la cumbia y la margarita y tal, y luego ponían cualquier cosa, estaban haciendo el reggaetón en ese tiempo, al menos el más comercial. Y yo decía, güey, no tiene sentido poner una cumbia y luego poner reggaetón, ¿qué pedo? ¿No? Entonces busco lo que se me parece, ¿no? Lo igual, lo que me gusta. Entonces, si yo pongo una playlist, voy a hacerlo pensando en la concatenación de la música.
O sea, podría tardar 15 minutos eligiendo qué pieza voy a escuchar después de la otra, pero no voy a poner música clásica, que podría ponerla, y luego voy a poner, no sé, a Residente, que en lo particular me fascina, ¿no? Si voy a poner a Residente, voy a escuchar rap, ¿no? O a Residente en sí mismo, etcétera. Entonces, así nos pasa en la existencia, pues, en la cotidianidad. Si ustedes buscan en Google cualquier cosa, no sé, truzas cómodas, ponen en Google, y entonces les va a empezar a salir bueno, no sé si salga anunciado así, pero me parece curioso, ¿no? Que pongamos ropa interior cómoda, felpada, ¿no? Entonces va a salir en Marketplace eso, en Facebook te va a aparecer en tu scrolleo que estás ahí chismeando la vida de los otros, porque nos gusta compartir la vida, ahí, pues, ropa interior afelpada. Y luego entras a Amazon, porque pues la gente entra a Amazon desde la pandemia muy seguido, entramos más bien, y te aparecen ropas afelpadas, ¿no? Ropa interior afelpada. Y entras a Instagram y te aparecen, no sé, ropa interior afelpada. Entonces todo lo vamos creando, además los algoritmos, para que todo se parezca, ¿no? Y entonces buscamos en nuestra cotidianidad a alguien que diga, ay, ese güey me cae re bien porque dice más o menos lo que yo digo, ¿no? Ay, él escucha la misma música que yo, ay, ella tiene mis mismos temas, ¿no? Y entonces nos empezamos a rodear de lo igual, nos empezamos a rodear de todo lo que se nos parece y lo diferente lo excluimos totalmente, ¿no? Alguien que, por ejemplo, ataque al fútbol, no podemos llevarnos con alguien que ataque al fútbol, porque ¿por qué ataca al fútbol? ¿No? Hoy pasó el 8M, ¿no? Y yo la verdad siento, como reacciono de inmediato a a la gente de mi género que critica el movimiento, cualquier movimiento del 8M. Entonces rechazo profundamente eso. Pero podría también dialogar desde cuál es su perspectiva, ¿no? Podríamos decir que hoy en México hay chairos y fifís, ¿no? Y los chairos atacan a los fifís y los fifís a los chairos, ¿no? Y entonces ya, ¿y cómo dialogamos? O sea, ¿cómo podemos decir, si está escrito con las patas lo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero dice algo interesante o no? O sea, ¿dice verdad o no? Sí, ya no somos una colonia, sí, ¿nos quieren seguir colonizando? Sí, pero ¿dónde está el diálogo? Pues no, rechazamos. Ese escrito lo pudo haber hecho el hijo de AMLO y mejor. O no, ese escrito me representa porque nuestro presidente me representa. Entonces nos vamos a los polos, es decir, estamos del otro lado del puente. Y el puente que representa tejer dialógicamente no se construye porque las barricadas que colocamos para resguardar este que soy, como si fuera muy importante, son lo suficientemente grandes para no salir de mí e ir hacia la otredad. Lo que pasa en la radio, ¿no? Escuchamos los anuncios de las drogas, ¿no? Y además son muy hilarantes, pues está la señora que dice, no te tenías que morir, no sé qué. Yo escucho radio, ¿no? Y escucho esos comerciales. Entonces digo, no manches, o sea, eso no concientiza a nadie, a mí me da risa, ¿no? O la gente que dice, acetona, raticida, no sé qué. Las drogas son un conflicto en la cabeza moral del que lo ve así. Pero pensemos en qué son las drogas, cómo consumes drogas, porque ningún paciente es igual, de los que consumen, los que no consumen, tal, o sea, ahí creamos las barricadas. Pero bueno. Sí, excelente, no, excelente. Ahorita estoy pensando un poco en esta generación, no sé si llamarle cristal o generación donde, no sé, es insoportable la diferencia. O sea, donde hay una diferente forma de pensar y creer, y cuando se expresa, como no piensa como yo, se excluye, ¿no? Es motivo de exclusión. Entonces, aquí se empiezan a tejer redes, como lo que estás mencionando, redes de desigualdades, redes vamos a hablar de otros temas, ¿no? Que no es ahorita el tema, pero me parece que estamos en una generación todavía bastante cerrada en lo diferente, con esto que estás explicando, maestro Joaquín. Y bueno, me parece bastante interesante este puente, el infierno de lo igual, ¿no? Sí. Sí, es como hasta un deseo de querer ser todos iguales. La moda me parece que es algo como eso, ¿no? La moda es como todos estar en la igualdad. Todos estamos, ya salió la moda del rojo, entonces todo el mundo anda vestido de rojo. Ya salió la moda de todos pelones y todos están pelones, ¿no? Entonces estamos como que
estamos como constantemente refutando lo diferente, ¿no? Bueno, eso es un poco risible porque hay mucho más análisis ahí desde lo social. Por aquí hay una persona, maestro, que hace una pregunta, Ujú. le voy a dar lectura. Sí. Esta persona dice, ¿cómo le puedo hacer para ser más social? No puedo sostener una plática con alguien, quizás solo cuando necesito algo o pedir algo, pero no sostengo una plática. ¿Cómo puedo mejorar? Pues habría que, o sea, es que es una pregunta que solamente genera preguntas. A ver, me genera dudas de saberte un poquito más, a ti que escribiste, ¿no? Porque no sé cómo dar recetas de cocina. O sea, sí, pero probablemente las dé mal, ¿no? Entonces, si esa es una duda que inicia la conversación, que aquí en el consultorio te pueden ayudar, en el consultorio psicológico, o si no me escribes, pero sí que es interesante, pues, o sea, yo empezaría preguntándome, con todos y todas me siento que al iniciar una conversación no quiero ya seguirla, o pasa con personas o temas específicos. Se trata del tema, se trata del día, se trata del qué pasó ayer o conmigo. Siempre he sido así. Me preguntaría si tiene que ver con algo que no sé, aprendí que ir hacia lo social no está cool, ¿no? O a lo mejor sí, o se vende como algo muy chingón y la neta no sé si lo sea, no sé si pasa por el tema de, a lo mejor cuando voy a los otros o las otras, soy rechazado por mi temática, pero eres rechazado o rechazada en ese contexto específico y no en otros. Más bien, yo lo que quisiera regalarte son preguntas para que analices bien contigo misma, porque no, ni siquiera veo quién me escribió, No. qué sucede con ello. Entonces habría quizás una posibilidad de análisis a partir pues, de esa intención de preguntarse por sí mismo. Al mismo tiempo, creo que en todas las generaciones nos hemos topado con la idea cristalesca que se le asigna ahora a la generación nueva. O sea, en todos lados hemos encontrado, toda la historia, pues, es una modificación que ha encontrado en sí una resistencia, ¿no? Hemos resistido como históricamente, en tanto humanidad, al cambio que nos propusieron los hippies, hemos resistido al cambio que nos propusieron los rockeros, hemos resistido al cambio que nos ha propuesto el reggaetón, ¿no? Entonces, siempre hemos encontrado resistencia por las diferencias en torno a la sexualidad. Es decir, no podemos pensar, yo tengo un tío que, bueno, me llevo como si fuera mi primo, pero es mi tío, que decía en Ciudad de México, una vez que estaba yo viviendo allá, visitamos unos tíos, coincidimos y decía en la plática, hay dos hombres besándose. Y yo digo, él decía, está bien que se besen, pero que se besen en su casa. ¿Por qué me van a ofender y van a poner en peligro a mi hijo? No sé si cree que es COVID esa madre, ¿no? O sea, que ya con que respires el mismo aire te contagies, ¿no? No es una enfermedad, tal cual. Pero entonces digo, eso no es también muy frágil, ¿no? Esa postura del como yo lo veo me ofende, no es fragilidad, no es también de cristal. O sea, porque criticamos mucho a la gente actual, a los chavos. Yo creo también que sí es cierto eso, pero que siempre ha habido y que al mismo tiempo también hay una buena parte de esa generación, hablo de los 20, 22, 24 años, que están haciendo unos cambios importantísimos en orden filosófico, de género, social, en la medicina, que ya no están resistiendo porque no tienen por qué el maltrato que se da en los hospitales, que ya no están aguantando a los R1, R2, R3 y cuánta madre hay de R, porque no estudié medicina claramente, ¿no? Si no, si supiera. Y ya no tienen por qué aguantar nada, no tuvieron por qué aguantar nada nunca. Ajá, pero esa generación que hemos denominado de cristal, bueno, yo no lo llamo así, pero que creo que hay cristal en todas las generaciones, ¿no? Pero sí que nos están enseñando cosas porque la diferencia nos pregunta, y así es el otro. Darío Stansreisberg, que tiene muchos videos en YouTube, mencionaba en uno de ellos, justo hablando de la otredad, que el otro no te puede dejar impávido. Es decir, el otro llega con violencia, pero no una violencia pues asesina, ni mucho menos, sino te violenta en tanto tu mismidad. Cuando llega un otro, completamente otro, te choca, ¿no?
O algo completamente otro mío sería en este mismo momento que mi vecino que está escuchando música le suba mucho y sea música de banda, ¿no? Esa otredad que es para mí lo completamente otro porque no me gusta, porque lo alejo de mí lo suficiente, ¿no? Me chocaría de inmediato y diría, ¡ay, ¿por qué está escuchando a quien sea que sea de banda? ¿No? A Lupillo Elizalde. Ah, no, Lupillo ya se murió. Bueno, otro. Entonces, se llamará Lupillo Elizalde. Valentín Elizalde. Entonces ya se murió Valentín Elizalde, pobrecito. Nietzsche lo tenga en su gloria. Entonces yo diría, ¿qué pedo con eso? Me saca de onda, porque es otro. Ajá. Si llega una persona pelirroja, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a ver gente pelirroja, ese otro violenta mi mismidad. Y digo, wow, un otro, me saca de onda, pues, ¿no? Me saca de mi mismidad. Pero eso no es malo. O sea, no, las cosas no son ni buenas ni malas, sino las miramos de una forma. Entonces, esa otredad me sorprende, esa es la verdad, esa es la palabra que buscaba. La sorpresa de mundo ha venido a intentarse quitar por la seguridad de mundo. Sostenemos muy poco la angustia, muy poco la incertidumbre. Y el otro distinto o la otra distinta, la mujer que sale a la calle y raya monumentos, la mujer que sale y rompe cristales, la mujer que grita, el patriarcado se va a caer, ¿no? O el hombre que dice, cuestionémonos como hombres nuestro género, trabajemos nuestra masculinidad, eso saca de onda, ¿no? Sorprende. Y entonces, en general, vamos a lo... Sí, vas, perdón. Ok, está súper interesante. Nosotros podemos seguir escuchándole, maestro, pero tenemos aquí algunas preguntas ya. No sé si la otra persona se respondió su pregunta en cómo puede hacerle, ¿no? Para poder entablar una plática con alguien. Es además hasta una habilidad que ¿cómo decirle? Ahora en pandemia hubo poco contacto con personas, ¿no? Y todos hablamos de una sana distancia. Y me parece que lo que ha dejado la sana es todo lo contrario, ¿no? O sea, la insana salud mental que nos provocó la distancia, el distanciamiento social, por no contactar, o sea, no contactar ya físicamente con nosotros. Dejó de haber miradas cara a cara, dejó de ver, hay compañeras de aquí de mi trabajo que me dicen, no, yo sí me tomaba el café con los cuates, pero, o sea, fue como muy atrevido de alguna manera porque se hacía con miedo, ¿no? ¿Qué tal? Y me contagio. Cuando estaba al principio el COVID, ya después como que, ahorita como que ya quedó la sombra nada más. Bueno, esta persona nos pregunta, dice, es más como evolucionar o madurar. Poco a poco vamos descubriendo lo que somos y lo que seremos, y también lo que creamos en el mundo. Me refiero si es a que conforme vamos sabiendo quiénes somos, vamos creando el mundo. Creo que más bien sí hay una pregunta, pero hay un comentario. No sé qué opina usted, maestro. Una pregunta retórica y bien bonita. Yo creo Claro. que sí, o sea, está lindo lo que pone, porque si dice, me voy dando cuenta de quién soy a partir de darme cuenta de qué creo, entonces voy en la vía larga, dice Paul Riquero, o sea, la vía larga es ir a los signos que están en la cultura, en la historia, pero también en mis formas de estar y ser con los otros. La terapia de grupo va de eso. La terapia de grupo va justo de irme analizando en tanto cómo impacta, en tanto mi relación con los otros y las otras. ¿Cómo creo a ese otro y esa otra que está conmigo en la terapia de grupo? Porque entonces escuchamos decir a los pacientes, ay, eso me calma porque ya no me siento solo. Ay, no había visto desde esa perspectiva mi mundo y tal. Ahí me estoy conociendo, pero no porque vaya hacia adentro, sino porque voy hacia el mundo y a mi forma de estar y de ser en el mundo. Entonces Riquet dice, no vas hacia adentro. Esa es la vía corta que propone Freud incluso, pero la vía larga es ir hacia el mundo, hacia los otros y las otras, mis relaciones, mis vínculos, mis símbolos sociales. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con la persona que comentó eso. Y es que, bueno, de alguna manera, ir hacia adentro, ¿qué significa también, no?
¿Qué significa ir hacia adentro y qué significa voy hacia el mundo? Em, bueno, aquí ya nos están haciendo muchas preguntas, maestro. Espero que podamos pasar todas las preguntas. Otra persona nos dice, bueno, nos pregunta, ¿y es bueno no querer hablar? A veces yo siento la necesidad de no hablar a nadie, pero sé que lo tengo que hacer porque de esa manera no podría saber qué tipo de personas son las que existen. Bueno, otra pregunta. Ahí no, pues a ver, voy a intentar de contestar rapidito para podernos ir con las siguientes. Pero otra vez, es en situación. O sea, bueno o malo es polar, ¿no? Pero, ¿cómo determinamos eso sin investigar? O sea, yo a veces no tengo ganas de hablar con nadie y me va bien, ¿no? Entonces, pero a veces quiero ser desmadroso en el mundo, ¿no? Y entonces pongo música y agarro mis perritas y estoy haciendo fregadera y media, o estoy molestando, o sea, y me va bien, ¿no? A veces me siento con ganas de dialogar con mayor profundidad de temas y entonces podría platicar, pues, o con mi pareja, o con amigos y amigas, o con mi terapeuta, ¿no? Bueno, que no es mi terapeuta formal, pero siempre le hablo cuando tengo una situación que dialogar. Entonces, yo creo que darnos cuenta de la polaridad es importante, pero no para decir elijo un lado u otro, sino es otra vez el puente. ¿Cómo tejo puentes hacia lo diferente? Poco a poco, caminando a ver cómo cómo estoy palpando el terreno, cómo me voy sintiendo allí, cómo notar si me regreso o si lo cruzo en chinga, ¿no? Entonces, contexto, dirían los chavos de ahora, contexto. En el contexto vamos viendo si algo es o no, o si puede ser distinto. Ok, es que me estoy acordando ahorita que mi hija, no recuerdo qué pregunta le planteamos en una pregunta de la escuela y me dijo, dependiendo del contexto. Ah, una filósofa pura, ahí está. Sí, de hecho, sí. Bueno, hay otra pregunta que dice aquí, ¿qué pasa si entre más logros obtienes, uno se siente un poco vacío? Pues hay que ver cómo fueron esos logros, cómo decidiste ir primero por uno o por otro. ¿Ya te sentías vacío o vacía antes? ¿O fue a partir de darte cuenta que estabas logrando cosas? ¿Qué significa un logro? ¿Qué es lograr? ¿Cómo determinaste que eso es un logro? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez nos mudamos a Ciudad de México y vivíamos en un departamento chiquito con una persona, ¿no? Una señora que nos dio cabida ahí en su cuarto. Entonces me acuerdo que una vez llegamos con una tele nueva, ¿no? Y ya le devolvimos su televisión porque ya estaba viejita, ¿no? Y agarramos una tele, compramos una tele nueva, ¿no? O sea, no que muy moderna, pero nueva. Entonces llegamos y nos dijo, ¡ay, felicidades! Y yo, ¿felicidades? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Cumplí años? No sé. Entonces me dijo, no, por la tele. Y yo, bueno. Entonces se consideró la tele un logro, ¿no? Entonces pues, yo no lo vi como tal, pues, y igual le agradecí, pero los logros son diferentes dependiendo del contexto, nuestra historia, nuestra forma, ¿no? Y qué va haciendo. Entonces, ¿cómo estoy siendo este o esta que consigue cosas y se mira en soledad? Es un poco la pirámide de Maslow, decíamos la vez pasada, me acuerdo, porque siempre me critico a Maslow, ¿no? Su pirámide hace que lo chido, pues, esté hasta arriba, Ajá, pero allá arriba hace frío, porque estamos solos, solas. así es. ¿Será el logro eso? De hecho, la realización, según él, es el máximo, la cúspide, ¿no? Ajá. La Pero volteemos autorrealización. la pirámide de Maslow, o sea, ¿por qué hacia arriba? ¿Por qué el éxito es estar solo, sola? ¿Por qué no hacia Sí, abajo? qué interesante. Pero bueno, hacia abajo están las necesidades básicas que tienen que ver con el instinto, la necesidad de comer, de dormir, ¿no? Y va como que poniendo diferentes necesidades. Eh, si planteamos la pregunta al revés, es como poner en prioridad el instinto, entonces nuestras necesidades hacia dónde van encaminadas. Yo diría, Ah, volteemos la pirámide. No volteemos cómo se dice, cómo se escribe, sino volteemos la pirámide. O sea, yo empiezo con mis necesidades básicas muy solitario,
pero quizás vaya entre más social sea, más amplia es la pirámide, porque más amplia podríamos construirnos en sociedad, hasta llegar al éxito que se comparta. Bueno, pero por supuesto que habría que escribir sobre eso. Qué interesante, porque además el logro para quién es, ¿no? Ajá. Para mí o para compartir con otros. Bueno, bueno, otra de las preguntas, una de las preguntas que nos hemos planteado y que usted, maestro, de manera muy atenta nos comparte como parte de la temática, es en el principio, dice, usted menciona, en el principio existió nosotros. ¿Cómo es esto? Como En el en el principio, principio, ajá. en el principio fuimos pluralidad y poco a poco nos hemos convertido en individualidad, ¿no? Lo plural habitó desde tiempos muy remotos. La religión judio-cristiana, por ejemplo, que se conoce como una religión del desierto, que se crea precisamente en Medio Oriente, ¿no? Tan criticado por Occidente, pero allá nació su religión, ¿eh? En Medio Oriente se creó, se me escapa el nombre de quién fue de dónde viene la religión judía, que fue la primera religión monoteísta, y luego emana el Corán y toda esta religión musulmana, y al tiempo también la religión católica. O sea, la religión nació allá en Medio Oriente. Y es bien interesante porque vino a superponerse sobre la pluralidad teísta, el politeísmo que habitaba en Grecia, en la región de los vikingos, que tenían una religión politeísta. África tiene religión politeísta. En Brasil hay una parte que ayer estábamos viendo un programa donde en un lugar que es como la Bahía del Salvador en Brasil son politeístas, porque allí hubo mucho esclavo africano, ¿no? Esclavos y esclavas. Entonces, lo plural ha venido antes, siempre. Y hemos construido la idea de ir hablando de yo, y cuando viene la edad de la razón, que Descartes puede ser criticado, pues, pero también se le tiene que agradecer que nos hizo pensar sobre la libertad, dice Sartre, ¿no? Entonces, cuando Descartes dice pienso, luego soy, ¿no? O entonces soy, que crea la subjetividad y la posibilidad de pensar al yo, no así había venido antes hasta Descartes, ¿no? Esto propicia una idea que ya no paró, es decir, crear el yo o la identidad. Pero, por ejemplo, para decir algo, antes de los presocráticos, o sea, Parménides, Heráclito, toda esa banda, los naturalistas, pues, antes de ellos existió Homero, no Simpson, ese se inventó muchos años después, Homero, el de la Ilíada, la Odisea y tal, en esa, que pensaban que era una religión, algunos dicen que es la religión homérica, pero no estoy muy seguro de eso, hablaba, no había concepto de yo, no se conocía el concepto de yo. El concepto yo viene después, porque ellos se entendían uno con el mundo. ¿Ah? No a la Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, sino a la idea de yo soy mundo. ¿Ah? Entonces soy con otros, con otras. Más o menos así. Interesante, qué interesante todo esto. Bueno, entonces en el principio existió nosotros, es como nacemos sin saber que hay otros, pero incluso antes de nacer estamos como ya conceptualizados, ¿no? Por nuestros padres, nuestra familia, amigos, cultura, ¿qué más? Sí, si somos deseados, empieza nuestra gestación en el deseo de nuestros padres, ¿no? De nuestras madres. Ya lo que sucede después, pues, no es más importante que esto que mencionamos ahora. O sea, ya sé que no nos gusta pensar en que nuestros papás tuvieron acción erótica, sexual, deseo, sudaron y se encontraron en sus cuerpos encuerados. Bueno, sus papás también tienen sexo, discúlpenme, ¿verdad? Entonces, eso sucedió y ya eso hace que la concepción sea binaria. No pudimos haber nacido así por espontaneidad, ¿no? Ese nada más, hasta el Jesucito nació de dos, del Espíritu Santo y de María. ¿Ah? No sabemos cómo pasó, nadie nos ha contado, pero no queremos saber, ¿no? Sería muy horrible. Pero ahí hay de dos, o sea, nacimos de la pluralidad y seguimos siendo plurales.
George Bataille dice algo bien interesante en un libro que se llama El erotismo, que va de eso, pues justo de nosotros creemos ser continuos, pero somos discontinuos porque morimos siendo para dar vida a otros. Entonces todo el tiempo hay pluralidad. Bueno, es más profundo lo de Bataille, pero ya no nos da tiempo y no sé si hay un montón de preguntas todavía ahí en el chat. Ni Sí, siquiera sé dónde están las preguntas, no puedo verlas, pero... sí, ok. No se preocupe, maestro. De hecho, aquí le ayudó así, dando lectura. Gracias. Aquí voy a leer dos preguntas que me parece tienen mucha relación. Nos dice, ¿cómo saber que me estoy relacionando bien con otras personas? La siguiente dice, ¿cómo le puedo hacer para entrar en el ambiente social? Así como el comentario de la persona que dijo de su problema social, también tengo ese mismo problema. En mi caso, yo veo a las personas y no sé cómo comenzar y entablar una plática. No sé si se necesita leer más o qué conmigo, porque la verdad quiero mejorar. Ujú. Ujú. Ay, Sí, sí, maestro, ¿el audio adelante. se desactivó o no? No, sí, la escuchamos bueno, la escucho perfectamente. Ah, ya. Bien, hay una película que me gusta mucho. No se trata de leer más, se trata de salir más al mundo. Ahora, ¿cómo salimos al mundo? Incluso puede ser leyendo, pues, pero no, a ver, esta película que se llama Patch Adams es como de los 90, esa cosa. Muy, Ujú, y nos presenta a un Patch Adams que dice, necesitamos encontrarnos en el diálogo para aprender a ser mejores médicos, ¿no? Decía Patch. Y solía hablar con la gente, así nada más como que te lo encontraste y hola, ¿no? Y sale espontáneamente la conversación. Para que hagamos eso necesitamos ser histriónicos, ¿verdad? Entonces no le va a funcionar a todos y todas. Pero sí puede funcionar, por ejemplo, yo digo, yo no extrañé, honestamente en la pandemia, el encuentro físico con otras personas. Bueno, o sea, no me refiero corpóreo de que me abracen y tal. O sea, yo no extrañé encontrarme físicamente con mis pacientes porque a mí me funcionó muy bien el Zoom. ujú. Entonces, a mí el Zoom me conecta muchísimo con las personas. No necesito su presencia para sentirles, para sentirlos. Pero ¿cuánto rechazamos de esto también? Ya mismo, por ejemplo, quizá porque la aplicación no jala, pero quizás puedan empezar a salir al mundo, siquiera prendiendo la cámara en clases, ¿no? Ya hay una interacción, ya te dejas ver por el otro, porque ahora yo estoy siendo visto por ustedes, pero no me imagino ni quién me está viendo a mí, ¿no? Entonces, ya desde allí estoy oculto u oculta, presenciando. Y si solamente presencio, no me siento parte. Pero si participo siquiera con mi imagen, ya estoy creando mundo. ¿Por qué? Porque reacciono. O sea, reacciono a la sonrisa, reacciono a la duda. Si yo no le tuviera a usted, por ejemplo, de frente, muy seguramente estaría dando la plática así, porque pues no encontraría ni siquiera con quién estoy hablando. Ajá. Ujú. Quizá parte de lo que tengan, de lo que puedan hacer, no que tengan, pero pueden hacer, es siquiera abrir la cámara para que les vean ahí, para que se sientan parte de una realidad y no solamente la observen a distancia. Quizá otra sea tomar parte en grupos que, no sé, tengo un paciente que, por ejemplo, se mete a grupos para hablar inglés o hablar francés porque él es trilingüe. Entonces puede entrar allí. A lo mejor hay grupos de conversación por otros lados. A lo mejor salir solamente de la conversación protegida, porque nos protegemos mucho en el chat, ¿no? Solamente estamos hablando allí, pero quizás hablar más sea interesante. Quizás pueden preguntar sobre su historia de vida con sus papás, con su Ujú, mamá, claro, con sus abuelos y abuelas. Bueno, cosas que se me ocurren, pero que no necesariamente son la receta. claro. No, y es que esto es bastante interesante, maestro, porque es fácil tomarnos fotos, selfies, pero no mostrarnos tal cual pensamos, tal cual somos en un video, ¿no? Tal cual se platica y se puede expresar, ¿no? Pensamientos, emociones. Porque lo que le planteaba hace rato era, si pienso diferente que el otro, entonces, una de dos, o le tengo miedo al rechazo, a la exclusión, o le tengo miedo a que me vean, a mostrarme, ¿sí? Realmente, ¿no? En una foto, pues, se puede,
modificar la imagen, pero en un video, en un contacto directo, pues no se puede hacer eso, ¿no? Bueno, sí se puede, entre comillas, ya con una tecnología sofisticada se puede, pero me parece que el mensaje que usted nos manda es, pues, contactar, platicar entre la familia, entre saber sobre la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, que es muy importante saber cómo qué existió antes de mí, ¿no? ¿Quiénes están antes de mí? Y bueno, por aquí nos mencionan otras preguntas, maestro, estamos a punto de terminar nuestra entrevista. Sí. Hay otra persona que nos comparte, dice, mi situación es la siguiente. Durante mi vida he cambiado de lugar de domicilio más de 3 veces. Sucede que la sociedad o las personas en los lugares que estamos nos tratan mal. Nosotros como familia no buscábamos problemas y hoy actual que nos encontramos en Tabasco, no está pasando, nos está pasando el mismo problema en el vecindario. Mi pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para poner un alto o cómo puedo hacerle o enfrentar el problema o falta más la sociabilidad? ¿Qué debo hacer? Creo que va encaminado, muy parecido a las otras preguntas. Sí, y me estoy sintiendo frustrado al no poder darles una respuesta más profunda. Quiero hacerlo, de verdad, lo voy a intentar. Nosotros y nosotras, o sea, creo como tal, pues es que hay que ir descartando cuáles son las cosas que tenemos a priori para utilizar ante una situación como esa. Pues las reglas sociales, ¿no? O sea, pero ¿qué tanto es eso viable? Por eso me falta a la otra persona para dialogar. En este sentido, pues, ¿qué es lo primero que hago cuando algo me está molestando? Pues de pronto necesito acudir a esa, pues somos seres sociales y se ha implantado algo que se llama democracia y al mismo tiempo hemos implantado normas y reglas para vivir en sociedad, son las leyes. ¿Ah? Esas leyes, ¿qué tan fáctica, digo, qué tan posible es que se cumplan, ¿no? O sea, si en mi condominio, por ejemplo, hay una persona que suele pasear a sus perritos, ¿no? Y que obviamente todo el mundo la conoce porque va gritando a los perritos y luego mis perritas se ponen locas y tal. No es tan molesto, pero si fuera así, iría a hablar con el encargado o la encargada de mi condominio. Se le diría, esa señora que va gritando, ¡Manolo! ¡Paco! Y a cada rato grita, entonces, todo bien si no se lo cantante y no te dan consulta y tal, pero si me perjudica, si su perro viniera y se hiciera pipí o popó en la entrada de mi casa y tal, le pediría primero, la verdad es que yo iría directo con el encargado del edificio para decirle, oye, no sé quién, pero hace esto. Es decir, sí sé quién, pues, pero no sé cómo se llama, hace esto. ¿Eso es viable? Si no es viable con mi persona del edificio, podría escalarlo con el dueño de mi departamento, por ejemplo. Y si no es viable, podría escalar. O sea, se supone que hay una escalabilidad en el tema de las leyes. Pero ¿es eso posible en la situación en la que te encuentras? Eso no lo sé, pues, pero es por ahí se empieza. Uh-huh. Y de Ujú. allí, pues, ir viendo cuáles son las soluciones que se pueden dar, pero empezar por allí es importante, ¿no? Empezar por hacer valer las leyes, si es que es esto posible. Excelente. Bueno, pues eso de hacer valer las leyes es parte del mundo del otro, de lo otro, es parte igual del conocer también que existen esas leyes, ¿no? Que existen, que nos protegen y hacerlas valer, ¿no? Este, hacerlas valer porque existen, por el simple hecho de existir, por algo están ahí. eh, bueno, maestro, pues ya como ya para terminar, eh, había una última pregunta que yo sé que estamos al límite ya del tiempo, pero me parece interesante, ser para los otros, para finalizar con esta pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo entiende usted? Sí, ser para los otros es un concepto netamente filosófico, pero quiero llevarlo a la práctica porque hay preguntas de eso. Ya encontré el chat. Hacia el final de la sesión ya lo encontré. Lo Ya. siento. Pero ahí están. Entonces, lo que yo quisiera decir, pues, es nosotros no podemos aislarnos lo suficiente como para vivir alejados, porque vivimos en sociedad. Aún en la lejanía física, o sea, si yo agarro y me voy a la Sierra Gorda de Querétaro, ya vivo en sociedad. O sea, ya cargo a los otros, las otras conmigo. Entonces, como tal, ya soy parte de otros y otras. ¿Cómo logro darme cuenta? Porque pasa que de pronto podría no saber hasta dónde llega mi libertad y dónde la del otro comienza a joder la mía, ¿no? O sea, esto que comúnmente decimos poner límites.
en el análisis, en la reflexión, en el cómo estoy y soy con esa persona, cómo estoy y soy y me siento y me vivo con una persona tal. O sea, si me siento diferente con mi pareja, en tanto que, por ejemplo, me tengo que cuidar de lo que digo, me tengo que cuidar cómo visto, me tengo que cuidar de a quién le doy like o cómo reacciono a sus respuestas, aguas, red flag, ¿no? No como para que te vayas de ahí, sino como para que analices qué está pasando. Claro, si te tienes que ir, vete, ¿no? Pero, y si no puedes, pide ayuda. ¿Ah? Y si empiezas a intuir que las cosas no van bien, pues conversa con la gente del consultorio psicológico que te puede ayudar también, o con amigos, o en Instagram estoy como terapeuta Joaquín Magana, mándame un mensajito, también ahí podemos seguir la conversación. Pero es eso, pues. O sea, ¿cómo me estoy? Porque siempre soy distinto dependiendo de la persona con la que estoy. Esa idea de, no, yo soy auténtico, porque soy igual que todos, en todos lados, no es cierto. No eres igual mientras doy clase, no soy igual que mientras tomo clase. No soy igual siendo pareja que siendo hijo. No soy igual siendo papá de mis perritas que encontrándome con otros perritos. No soy igual, es una falacia. Entonces, no puedo ser auténtico en ese sentido. Sí puedo ser auténtico a la Heidegger, pues, que dice, si estás sintiendo, siendo, viviendo tal situación, podrías dar cuenta de ella y entonces vivirte en ese sentido, es decir, muy dueño de lo que pasa contigo, ¿no? Entonces, ese análisis de mi constante en tanto social, puedes decir, a ver, ¿cómo me hace sentir que mi papá me diga no vas a estudiar psicología porque te mueres de hambre, ¿no? Hoy no sé si puedo vivir con eso, ¿no? Entonces, ¿qué? Algo te está pasando, hazte caso. O sea, no me siento bien cuando mi pareja me exige tener relaciones sexuales o se enoja porque no tenemos relaciones sexuales. Hazte caso, algo está pasando. Y tú que también eres, o sea, y tú que eres cuerpo, lo estás sintiendo en el estómago, en el corazón, en las manos, en tu ansiedad, en el sudor. Toma eso en cuenta. ¿Qué pasa con un amigo o una amiga que constantemente te critican, ¿no? Por ejemplo, ya me corté el pelo así porque pues, me gustó así, ¿no? Yo creo que ya se me empieza a notar la calvicie y por eso me lo dice así, ¿no? Pero, o sea, y la barba me la dejo de pronto muy larga, ¿no? Ahora me corté porque ya tiene demasiado pelo, pero me la dejo barba y tal, me la dejo larga y tal, y entonces llega mi mamá a visitarme a Querétaro y que ojalá y no me esté viendo porque si no se va a decir que la estoy quemando. Vale, madre. Entonces, al llegar mi madre me dice, ay, esos pelos, Joaquín, ¿cómo se te ocurre? Entonces yo le dije, mira, vienes a mi casa y todo bien, o sea, si quería verte y todo, pues tiene 2 años que no nos vemos, pero no quiero que me critiques porque entonces me voy a enojar y pues te voy a pedir que tu estancia sea más corta, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, creo que no le dije lo último, pero sí le dije, no critiques mi forma de verme porque me enoja, entonces me hace rechazarte, entonces cacha el pedo. Bueno, y ya, ¿no? Ese fue mi límite con ella y no se volvió a meter con mi aspecto, al menos de vagabundo, no se volvió a meter con mi aspecto vagabundesco que me gusta mucho, la verdad. Entonces, estas cosas que se van sintiendo, pues déjenlas estar y que les informe cómo están siendo con otros. O sea, es lo mismo cuando se acercan a una persona que no conocen. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Y eso va a dar cuenta de tú con otro, tú contigo. Así es. Bueno, pues interesante entrevista, interesante información que nos comparte, experiencias también, maestro Joaquín. Muchas gracias por compartirnos este espacio, un espacio contigo, todo su saber. Les esperamos también en próximas entrevistas y pues bueno, vamos a finalizar. Muchas gracias, maestro. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos. Hasta pronto, maestro. Luego. Los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes 18 de marzo. Estén pendientes de nuestros eventos de la página de Facebook en Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorio Psicopedagógico UJAT, donde podrán ver este video y otros más. Les recomendamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todas los estudiantes de esta universidad, la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico o acércate al consultorio de tu división. Se despide de ustedes su servidora, la psicóloga Zaira Que Domínguez. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.